Siempre hablamos de sanar, pero ¿qué es realmente sanar? Podemos decir que sanar tiene que ver con dejar ir partes de vos que ya no son sincrónicas o que ya no resuenan con esta versión que estás habitando. Podemos decir que tiene que ver con dejar ir una identidad, dejar ir tristezas, dejar ir dolores, con evolucionar. Pero venimos de un concepto donde sanar tal vez nos lleva a pensar que estamos mal, estamos incompletos, estamos rotos, que hay algo mal en nosotros, que estamos haciendo todo mal incluso. Y siento que es importante que empecemos a, no sé si dejar de usar esa palabra, pero sí resignificarla, porque, por ejemplo, en el cuerpo físico, cuando hay alguna parte que se enferma, eh, tiene que ver con un proceso donde hay un desbalance, hay un desequilibrio, hay una falta de homeostasis, se le llama desde la biología. Mi partner sale por ahí. Entonces, em, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos en un proceso de sanación y queremos sanar justamente ciertas cosas? Nuestro niño interno que está herido, nuestro vínculo con mamá, nuestro vínculo con papá, con nuestros ancestros, con el dinero, con el amor, con la sexualidad. Y a veces la lista se pone muy larga. Queremos sanar tantas cosas, sentimos que tenemos que sanar tantas cosas y hasta nos dicen que tenemos que sanar tantas cosas que de repente se torna como si fuese otra mochila más que tenemos que cargar. Y hoy vengo justamente a hablar de eso porque no quiero, o al menos en mi proceso evolutivo, no solamente en el mío, sino acompañando a más de 2000 personas fácil, pero ya perdí la cuenta. Voy a sacar la cuenta algún día, pero bueno, tema para otro día. Em, Acompañando a tantas personas, me he dado cuenta que sanar no tiene que ver con que estás mal, estás roto, viniste fallado de fábrica. No, sino que básicamente nosotros venimos acá a aprender a la tierra, ¿no? Los seres humanos venimos a la tierra a aprender, es como una escuela, es como un laboratorio de experimentos, es como, como un juego, llámalo como vos te guste, pero venimos a aprender. Y entendiendo que venimos a aprender, podemos decir que sanar tiene que ver con aprender, podemos decir que sanar tiene que ver con integrar esos aprendizajes y con justamente dejar ir esa identidad tuya que aún no tenía integrado ese nuevo aprendizaje. Y no resulta mucho más liviano pensarlo así. Y con esto no le estoy quitando ni la responsabilidad, ni la seriedad, ni el compromiso, pero sí la parte dramática, el dolor y el peso que a veces se posa sobre nuestros hombros cuando empezamos a pensar en todo lo que tenemos que sanar, porque a veces me han dicho incluso, ¿no? Consultantes, son tantas cosas que ya tendría que, no sé, necesitaría 2 o 3 vidas más para trabajar todo esto. Y, y la idea es que empecemos a enamorarnos de ese proceso, que tiene que ver con enamorarnos de la vida que tenemos. Entonces, justamente el proceso de sanación muchas veces nos lleva a transformar la vida que tenemos, porque a veces pasa que no nos gusta la vida que tenemos o no nos sentimos a gusto o cómodos. Y a medida que vamos sanando cosas que por ahí tienen que ver con aspectos muy internos, eso se va viendo reflejado en el mundo externo y también tu vida, tu dinámica, tus vínculos, todo va cambiando. Entonces, hay una gran transformación adentro tuyo. Realmente es un proceso de crisálida mariposa y, y nosotros estamos acá en la Tierra por el proceso. No estamos acá por el resultado final, estamos acá por el proceso. De hecho, tu vida es un proceso o muchos procesos encadenados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si solamente estamos buscando el objetivo, ¿no? Bueno, cuando sane mi vínculo con mamá voy a ser feliz, cuando sane mi vínculo con papá voy a ser feliz, cuando sane mi vínculo con el alimento, con la comida, con el dinero, con el trabajo, con mi propósito, voy a ser feliz. Pero sucede que siempre va a haber algo más.
porque somos seres en constante evolución. Entonces, de repente, por ahí hoy estás trabajando el vínculo con mamá y llega un momento en el que, bueno, más o menos se acomodan esos patitos y aparece otra cosa más, pero no porque estás roto, no porque cada vez tenés más cosas, sino también porque cada vez estás más listo para ver más allá y también porque la vida es un proceso en sí mismo. Si de repente llega un punto donde vos ya no tenés más nada que observar, que trabajar, que trascender, que aprender, ¿para qué estás acá? O sos un ser iluminado y contame cómo lo hiciste. Una de las dos opciones. Entonces, déjame decirte que el proceso de sanación básicamente es la vida, que es vivir, que es darte el permiso de vivir esa vida que vos realmente querés vivir y todo lo que eso conlleva, ¿no? Como pasar de ese punto A a ese punto B, desde ese punto donde vos estás hoy a ese punto donde te permitís vivir la vida que querés vivir. Y no estoy hablando solo de lo material, que también es parte, porque estamos en un mundo de materia, pero hablo de, bueno, de repente, por ejemplo, a mí me pasó que yo quería vivir una vida sin prisas, ¿no? Sin correr, tranquila, y que uno a veces piensa, bueno, me tengo que mudar al campo para que eso suceda. Y después me di cuenta de que eso era un estado de conciencia y que tenía que ver también con cómo yo armaba mis rutinas y mi vida y mi cotidianidad, y que tenía que ver también incluso con los ritmos, con respetar mis propios ritmos, con empezar a moldar mi vida a mis propios ritmos y no ir detrás del ritmo impuesto por todo lo demás, la sociedad, el sistema, etcétera. Y cuando pude hacer eso, que no me llevó un día, me llevó mucho tiempo y siempre lo sigo refinando, ¿eh? Siempre encuentro algo, alguna tuerquita que ajustar, pero es un proceso y te lo digo, es un proceso que a mí me llevó como, sí, 12 años aproximadamente, desde que me di cuenta hasta que lo pude plasmar. Nada es de un día para el otro, pero me di cuenta que eso, por ejemplo, me ayudó a sanar mucha ansiedad que yo tenía adentro, mucha, la desconexión conmigo que tenía cuando era más chica tal vez, que en realidad no es que estaba desconectada conmigo, es que iba a un ritmo que no era natural para mí. Entonces eso me llevaba a no sentirme bien conmigo, a no sentirme bien con un montón de aspectos de mi vida, con tener un montón de cosas que justamente necesitaba ver, pero no podía ver porque estaba en supervivencia y estaba en alerta. Entonces yo me di cuenta que para poder justamente ahondar en mis profundidades, en todo lo que sea, todo lo demás, en mi niña interna, en los vínculos, en todo lo demás, yo necesitaba un ecosistema que me dé paz y nadie me lo iba a dar. Entonces empecé por ahí. Y luego empecé, obviamente, a bucear en las profundidades del ser, con las heridas de la infancia, con mamá, con papá, a trabajar mucho eso que tal vez no tuve o necesitaba que me den o, o no me lo dieron como quise, porque vieron que a veces la percepción y el inconsciente funcionan de maneras extrañas. Y, y empecé a trabajar todo eso. Y me di cuenta que cuando empecé a trabajar todo eso, nuevas como puertas se iban desbloqueando dentro mío. Y aparece esta frase alguna vez en mí, que también me la han dicho consultantes. Cuanto más me pongo a hacer, a sanar, a revisar en mí, más cosas encuentro. Y eso tiene que ver con que vos vas justamente, primero como sacando todo lo superficial, lo que se ve a simple vista, lo que más molesta. Y a una vez que uno ya va acomodando esos panoramas, luego va pudiendo estar listo a nivel conciencia y a nivel emocional también para ir más profundo. Nosotros no sanamos y no vamos a la profundidad que queremos, sino a la que podemos. Y ese podemos lo habilita el nivel de conciencia que tenés.
Entonces, el proceso de sanación va a ser eterno mientras estés aquí en este planeta, pero yo te invito con este video que empieces a reconocerlo como un proceso tal vez de descubrimiento, de exploración, tal vez de crecimiento, de reconocimiento. Y un poco también de juego, ¿no? De empezar a disfrutar la vida, de entender que sanar implica involucrarte con la existencia, con la vida, porque hay mucha gente que piensa que está viviendo su vida, pero en realidad está sobreviviendo. Tema para otro día, ¿no? Muy profundo. Pero es muy importante entender eso. Y si vos hoy estás en ese punto donde sentís que estás sobreviviendo, es decir, no sé, me levanto, voy a trabajar, vuelvo, mi vida es así, pensando todo el tiempo en el dinero, en la comida, en lo que te lleva a la subsistencia, y estás en ese estado donde tu sistema nervioso central está en esa subsistencia para que justamente puedas sobrevivir, no estás disfrutando de tu vida. Y muchas veces cuando sucede eso es porque no nos permitimos vivir la vida que de verdad nosotros queremos. Y ahí es donde empieza muchas veces el proceso de sanación, por eso lo cuento. Porque a partir de tal vez algún efecto, algún evento traumático, algún duelo, alguna separación o alguna enfermedad, que son esos puntos donde tu realidad te pone un stop y te puedes decir, bueno, pará, me freno y salgo del piloto automático y reviso qué es lo que está sucediendo acá. Y, y esos puntos muchas veces te llevan a darte cuenta cómo estás, cómo te sentís, qué cosas venías sosteniendo que no eran tuyas, qué querés trabajar, qué cosas ya aprendiste, porque también aprendemos cosas. Entonces esos puntos que aparecen en la sanación, que son puntos de inflexión, son bendiciones disfrazadas de eventos en la vida humana, muchas veces incómodos, pero son bendiciones porque justamente vienen a mostrarte ese otro camino que está disponible para vos y que está mucho más vinculado con el amor, con la paz, con la armonía, con la abundancia, con todo eso que buscamos todos, ¿no? Pero no llega de un día para el otro. Es un proceso y ese proceso lo comenzamos desde el momento en el que decimos, ok, me hago cargo de que tengo que trabajar esto y empiezo a hacerlo. Desde el lugar que vos sientas. Desde terapia, desde terapias alternativas, desde empezar a cambiar tus hábitos y tus rutinas, desde empezar a tratarte mejor, desde empezar a hablarte mejor. Empezá por algo. No vas a poder hacer todo junto, tal vez, pero empezá por algo. Lo que te haga bien, lo que esté a tu alcance hoy, pero empezá por algo y empezá hoy. Hoy es el momento, si estás escuchando este mensaje, hoy es el momento para empezar. Y si ya estabas en ese camino, tal vez es el momento de que profundices un poquito más en ese proceso. Quiero recordarles que sanar no está vinculado a que estás roto, a que si sos insuficiente, sino que tiene que ver, o tal vez debemos resignificarnos ese concepto y decir, bueno, tal vez sanar en realidad es una oportunidad para, para volver a mí, para volver, para dejar de ser lo que no soy, para empezar a ser lo que sí soy, para reconocerme, para descubrirme, para ver cuáles son los verdaderos deseos de mi alma, para dejar atrás todo el dolor que a veces cargamos de nuestro pasado, incluso que a veces es nuestro y a veces no, para poder liberar eso, perdonar, perdonarnos. Despedirnos de esa versión que sostenía toda esa realidad, porque para que eso siga presente en tu vida hay una parte de vos que lo todavía lo está sosteniendo y se aferra a eso y no se quiere desapegar, porque cuando vos te desapegás de eso, sepultás esa versión de vos y ya no existe. Y tal vez eso es lo último que te termina vinculando con X persona. Me acuerdo una vez que yo estaba haciendo una lectura de registros y
Y estábamos hablando de una herida que aparecía de la infancia que tenía que ver con el vínculo de una mujer con su padre. Y aparece, bueno, esta herida, ese padre ya había trascendido, no estaba en este plano. Y, y lo que los guías le mostraban a esta mujer era, vos aún no te atreves a soltar ese enojo que tenés, ese dolor que cargas, porque sentís que si soltás eso, soltás lo último que te vincula con tu papá, porque ya no está acá. Y a partir de que pudo ver eso, pudo realmente ahí recién comenzar a hacer ese duelo. Por eso les decía hace un rato, la mente humana a veces funciona de maneras un poco extrañas, porque si nosotros pudiésemos develar eso con más facilidad, todo sería más fácil, más rápido. Pero bueno, los misterios, ¿no? Los misterios de cómo funciona la mente, los misterios de cómo utiliza recursos para que justamente nos mantenernos vivos, pero a veces esos recursos no son los más saludables para nosotros y los que nos van a llevar a ese nuevo lugar. Y déjame decirte que si estás listo hoy para reconocer algo que te está sucediendo, una herida, un dolor, es porque ya estás listo para empezar ese proceso. Y todo proceso de sanación también es un proceso que conlleva un duelo de esa identidad que sostenía y se aferraba inconscientemente a eso, a esa versión de vos que sostiene ese dolor, esa angustia, porque yo no sé quién soy si suelto esto, porque lo vengo cargando hace 10, 20 años, tal vez toda mi vida. Entonces, ya hasta me reconozco tanto en habitarme desde este lugar que como dicen las abuelas, más vale malo conocido que bueno por conocer, por más que vos desees eso nuevo y soltar todo eso, hay una parte de vos que esa termina siendo su zona de confort y es totalmente disruptivo decir, ¿y qué pasa si mañana me levanto y eso ya no está en mi vida? Mentalmente decimos, sí, es un planazo, está buenísimo, pero no sabemos cómo hacerlo porque realmente no lo conocemos. No conocemos cómo es sentirnos así. No conocemos cómo es vivir una realidad así. Y para eso tenemos que soltar esa identidad. Así que amigos, el proceso de sanación no es lineal, no es de un día para el otro y no termina nunca. Por eso nos tenemos que amigar con ese proceso, dejar de pensar que es una carga, dejar de pensar que es algo malo o que estás roto, sino más bien que es un proceso que te invita a autoconocerte, autodescubrirte, descubrirte, evolucionar, expandirte, porque cada vez que empezás y vivís un proceso así, por más que haya un proceso de contracción, después viene la expansión y el alma siempre busca expansión. Así que bueno, me despido con eso. Espero que este video te sirva. Si te sirvió, si te detonó algún recuerdo o si te cayó alguna ficha y te sirvió alguna palabra que te dije por acá, déjamelo en comentarios. Me gustaría saber cómo te ayudó este video. Y quiero invitarte a la sesión que voy a dar presencial el 27 de junio en Capital Federal, Villa Crespo, Buenos Aires. No, ustedes saben que yo no suelo dar muchas sesiones presenciales ya, antes daba muchas más, pero ya hace 2 años que doy muy poquitas por año, una o dos, como mucho. Así que si sos de esas personas que quiere participar de este tipo de eventos de sanación cuántica, donde vamos a estar hablando de cómo convertirnos en esa persona que ya está conectada con ese nuevo nivel de conciencia, que empieza y se anima a hacer este proceso de sanación, donde vamos a hablar de todo esto, vamos a tener una charla, luego vamos a hacer una meditación, luego voy a hacer una sesión, si bien es grupal, voy a pasar uno por uno y luego, cuando terminemos, vamos a hacer otra meditación para poder integrar todo lo trabajado. Es una sanación cuántica, pero también es un vórtice de manifestación. Así que
Si estás buscando armonización, si estás buscando sanación, si estás buscando conectar con vos, si estás buscando limpieza energética, si estás buscando manifestación, si estás buscando crear una nueva realidad, este es el evento al que tenés que venir. Así que te dejo acá abajo en la descripción el link para que te puedas sumar y nos vemos bien prontito y nos abrazamos porque es presencial, así que súper feliz de volver a encontrarnos.